Vamos a ver ahora un ejemplo de cálculo de momento de inercia para una figura. Supongamos que tenemos esta figura, que es la misma que habíamos visto en el ejemplo anterior para el cálculo de baricentro. Tengo esta figura, de la cual conozco todas las medidas, puedo calcular el área del rectángulo exterior, el área del hueco, el área total de la figura, conozco la ubicación de los baricentros de las dos, del rectángulo grande y del rectángulo chiquito que es el hueco, conozco la ubicación de ese baricentro y ya calculé la ubicación del baricentro de la figura del rectángulo ahuecado. Ya vimos en el video anterior cómo calculábamos la ubicación del baricentro y ya lo obtuvimos. Entonces tengo las áreas de cada una de las partes. Voy a descomponer esta figura en un rectángulo grande y un hueco. Tengo las áreas de cada una de esas partes, el área total, la ubicación de los baricentros de cada una de las partes componentes, la ubicación del baricentro final de la figura compleja, y puedo calcular el momento de inercia de el rectángulo grande con respecto a su baricentro y del rectángulo chico con respecto a su baricentro. Tengo los dos ejes que pasan por el baricentro del rectángulo grande y del rectángulo chico. Entonces, acá tengo este eje verde que pasa por el hueco, por el baricentro del hueco, y este eje rosa que pasa por el baricentro del rectángulo grande. Y el eje rojo que es el que pasa por el baricentro de la figura compuesta. Entonces, calculo la inercia del rectángulo grande con respecto al eje rosa, que es el eje baricéntrico que pasa por el baricentro del rectángulo grande. La calculo como base por altura al cubo sobre 12 porque sé que para rectángulos, para el rectángulo lleno, la inercia se calcula como base por altura al cubo dividido 12. Le pongo las medidas de la sección y con eso tengo el valor de la inercia del rectángulo grande, el rectángulo lleno, con respecto al eje rosa. Hago lo mismo para el hueco, el rectángulo chiquito, con respecto al eje verde, que es el que pasa por el baricentro del rectángulo chiquito. Y como también es un rectángulo, la inercia se calcula como base por altura al cubo sobre 12, le pongo las medidas, obtengo. Entonces tengo la inercia del rectángulo grande con respecto al eje rosa, la inercia del hueco con respecto al eje verde. Entonces, la distancia entre el eje rosa, que es el eje baricéntrico del rectángulo grande, y el eje rojo, que es el eje de la figura compuesta, es, si para el rectángulo grande la altura es 15, el baricentro va a estar a la mitad, está en 7,5. Y para la sección ahuecada, ya calculé las coordenadas del baricentro y me daba que era 7,1. Así que la distancia entre el eje rosa y el eje rojo es 7,5 menos 7,1, 0,4. Acuérdense siempre que, independientemente de la escala que hayan utilizado para dibujar esto en la hoja, lo que importa son las medidas reales. Entonces, no importa si yo lo dibujé en escala 1 en 1, en escala 1 en 2 o en escala 1 en 10. Si la altura del rectángulo es 15, el baricentro está en 7,5. ¿Sí? No importa en qué escala lo dibujé, yo tengo que tomar la medida real. Entonces, ahí tengo la distancia entre el eje rosa y el eje rojo es 0,4. Lo mismo hago para la distancia entre el baricentro del hueco, el eje verde y el eje rojo. Si el eje verde estaba a 9,5, porque era, si la altura total de este rectángulo es 15, acá tengo 3, o sea que acá estaba en 12, menos 2,5 es 9,5. 9,5 menos 7,1, que es la coordenada del eje rojo, me da 2,4, es la distancia entre el eje verde y el eje rojo. Una vez que tengo las dos distancias, puedo calcular la inercia del rectángulo grande, el azul, yo ya la había calculado con respecto al eje rosa, ahora la tengo que calcular con respecto al eje rojo, es la inercia con respecto al eje rosa más área por distancia al cuadrado. Tengo este valor. Para el hueco hago lo mismo. Digo, la inercia del rectángulo chico con respecto al eje rojo va a ser
la inercia del rectángulo chico con respecto a su eje baricéntrico, que me daba este valor, más área por distancia al cuadrado. Y entonces la inercia total de la figura compuesta con respecto al eje baricéntrico va a ser la inercia del rectángulo 1 menos la inercia del rectángulo 2. Y en este caso es menos porque este es un hueco. Si fuera un rectángulo que se suma al rectángulo azul, sería más. En este caso, como es un hueco, ya lo sumé, lo tengo que restar. Por eso acá es menos. Entonces tengo inercia 1 con respecto al eje rojo menos inercia 2 con respecto al eje rojo. Ahí tengo la inercia del rectángulo ahuecado con respecto al eje rojo, que es el eje que pasa por el baricentro del rectángulo ahuecado. De esta manera calculamos la inercia de esta figura compuesta con respecto al eje que pasa por el baricentro de la figura compuesta. Al eje horizontal, si yo quisiera hacerlo con respecto al eje vertical, tendría que hacer lo mismo, pero tomando las inercias de los dos rectángulos con respecto al eje vertical que pasa por su baricentro y las distancias entre baricentro 1 y 2 a este eje vertical, o sea, las distancias medidas en X. De esta manera calculamos la inercia de la figura con respecto a su eje baricéntrico.